Bienvenidos a todos y todas al webinar Debate en torno a la niñez e infancia en saludo al Día Internacional de la Niña, 11 de octubre, organizado por la Asociación Iberoamericana de Sociología, AIS. Mi nombre es Victoria Sotelo, soy coordinadora nacional del Comité de Uruguay y voy a estar moderando esta mesa que lo integran colegas de distintos países, Argentina, México, Colombia y Cuba. Para mí es un gusto compartir este espacio con estas colegas y con ustedes aquí del otro lado de la pantalla que nos están acompañando en celebración de este Día Internacional. Les voy a presentar a las ponentes: María Alejandra Cianca, Argentina; Gabriela Cabrera García, México; Milena Álvarez Ávila, de Colombia; y Nairobi Correa Sánchez, de Cuba. Vamos a comenzar primero con los aportes de María Alejandra Cianca. Ella es profesora, educadora, licenciada en Pedagogía Social, magíster en Políticas Públicas para la Educación, especialista en Gestión Educativa, inclusión y acompañamiento en trayectorias escolares de estudiantes en condición de discapacidad o en conflicto social. Es profesional de radio, locutora, directora de un centro educativo de nivel superior, directora del Programa de Innovación Científica de la OMIS, Organización de Mentes Innovadoras Sociales, y miembro del Comité Científico de la Asociación Iberoamericana de Sociología, representando a la Argentina. Ambas entidades con sede en México. Le damos la bienvenida a María Alejandra Cianca. Muchas gracias. Ella va a presentar las instituciones educativas. ¿Son ámbitos de protección para niños, niñas y adolescentes? Le damos la palabra a Alejandra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad, primero agradecer esta convocatoria y este espacio a la Asociación Iberoamericana de Sociología, a la Dirección General y a Sailí, su directora también, y a las colegas que están acá compartiendo este conversatorio, así que realmente un placer. El tema que hoy voy a desarrollar, antes de entrar precisamente en el tema, tengo que hacer un pequeño recorrido sobre lo que es la legislación, que en la Argentina es un documento legal que ha abierto canales y muchos cambios nodales al momento de abordar y dar tratamiento a la situación de niñas, de niños y adolescentes. Esta ley que regula precisamente las infancias es la ley número 26.061, que fue promulgada en el 2005 y tiene por objeto específicamente la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran dentro del territorio argentino. Su aplicación es obligatoria y los derechos que en ella se especifican puntualmente son del orden público, son irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles. Esta ley para nosotros, para los argentinos, y específicamente en beneficio de los niños, permitió otorgar la condición de sujeto de derecho a niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué esto de sujeto de derechos? Porque la anterior ley, que era la ley de Agote, los tomaba como objeto, ¿sí? Y no tenían garantía de derechos. También permitió defender el derecho de esta población a ser oídos y a emitir opinión sobre temas que les competen. Por ejemplo, hoy los niños en la Argentina son escuchados dentro de un juicio de divorcio, quién quiere quedarse con quién, o en temas de abuso, la palabra del niño tomó relevancia. El respeto también es otra cosa que toma como punto clave, el respeto a su desarrollo personal en el medio de lo que es lo familiar, lo social y lo cultural. A su vez, esta ley
creó el sistema de protección integral de los derechos de este grupo que estamos hablando, en el cual se ve conformado por los organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan, también supervisan las políticas públicas de gestión estatal o privada en los ámbitos nacionales, en los ámbitos provinciales y municipales de todo el territorio nacional, ¿no? Y esto viene a traer, ¿sí? Como principal beneficio la promoción, la prevención y la asistencia, la protección y el resguardo de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Esto es más o menos una introducción para poder situarlos, porque no sé si en otros países cómo funcionan los marcos legales, pero bueno, esto en la Argentina es un respaldo y a la hora de pensar las instituciones, las escuelas, por ejemplo, cumple un rol fundamental. ¿Por qué? Porque la institución educativa es un ámbito importante tanto para la promoción como para la protección integral de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes según en los niveles de educación en que ellos estén cursando, ¿no? Otorgándoles, de alguna manera, herramientas adecuadas para la plena construcción de ciudadanía. Es un actor por excelencia la institución educativa en la detección de conductas que restringen sus derechos, como así pueden ser advertencias tempranas de abuso o de maltratos. Las escuelas, tanto los actores sociales que intervienen en las escuelas, que son los docentes, el personal de maestranza, hasta el mismo kiosco que puede interactuar dentro de la escuela, son personas que están observando permanentemente a los niños y a los adolescentes, en el caso del nivel secundario, que están transitando su escolaridad. Los niños muchas veces no utilizan las palabras para expresar lo que les pasa, sobre todo en los más pequeños, y utilizan todo un lenguaje corporal. Ese lenguaje corporal habla a veces más que las palabras. Entonces, es importante, como adultos que estamos dentro de las instituciones, saber leer estos lenguajes, estas no voces que se ponen de manifiesto al término de poder encauzar ciertas dificultades que los niños viven en la casa o que experimentan con personas allegadas. Muchas veces lo que son los maltratos y los abusos no se dan fuera del marco de lo estrictamente familiar, el 90% es dentro del marco de lo familiar y en un muy bajo porcentaje por fuera. Entonces, esta normativa viene a establecer que toda vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes que ocurren en un ámbito público o privado y más en las escuelas, es un asunto de interés público. ¿Qué quiero decir con esto de asunto de interés público? Ningún adulto que sepa, ¿sí?, que tome conocimiento de una vulneración de derecho, cualquiera sea de un niño o una niña, un adolescente, puede callarlo. Ninguno. Tenemos la responsabilidad como adultos de visibilizar ese derecho vulnerado, por tanto, hacer las denuncias correspondientes. Las escuelas son como, diríamos, agentes de control, agentes de visibilización al momento de poder darle claridad a ciertas cuestiones que les pasan o atraviesan los chicos. En virtud de ello, como venía diciéndole, todos los actores intervinientes, adultas, que traten con menores de edad, cumplen una función fundamental en cuanto a la protección y la promoción de sus derechos. A su vez, para que la corresponsabilidad opere precisamente en todos los ámbitos y active el sistema de protección integral, es necesario que todas las personas
y más aún aquellas que están en contacto habitual con niños, niñas y adolescentes, conozcan estas normas, conozcan esta legislación y perciban el grado de responsabilidad que tienen respecto de la protección y restitución de derechos, con especial énfasis en lo relacionado a su integridad física y emocional. ¿Por qué Victoria, cuando me presenta, lo pone entre signos de, o lo enuncia como en una pregunta? Porque muchas veces en los ámbitos educativos, si bien se advierten, es complejo hacer una intervención del tipo legal. ¿Por qué? Porque el directivo que te hace oídos de lo que a lo mejor la maestra bien le dice, que le cuenta o advierte que hay una vulneración de derechos, sea abuso o maltrato, por ejemplo, acá en la Argentina, uno tiene que denunciar al Ministerio de Educación y a todo lo que tiene que ver con dirección de niñez, a lo que es la justicia propiamente dicha, y uno queda de alguna forma involucrado dentro de una causa. Entonces, a veces suele pasar que las escuelas no intervienen, pero esto debe modificarse, tiene que modificarse. Y es responsabilidad de cada uno de los adultos poner en práctica la legislación y saber que es una responsabilidad, ¿sí?, tener la fortaleza de enfrentar lo que puede venir después de hacer una denuncia. Entonces, la escuela en algún punto se encuentra en una situación de privilegio por el hecho de que puede observar conductas y advertir abusos o maltratos hacia los niños, pero también de indefensión, porque al momento de tomar la postura de la denuncia, uno se encuentra, y lo cuento en primera persona porque yo fui testigo de un caso de abuso de una nena por parte de un familiar y tuve que ir a atestiguar. Y uno no sabe qué puede pasar después, si puede haber una represalia respecto de aquel que lleva condena. Y bueno, todo eso tiene una cuestión subjetiva y emocional que transita la persona que hace la denuncia y lleva adelante todo un proceso legal y penal en protección del niño vulnerado, ¿no? Pero yo estoy convencida de que la única forma de poder dar cuenta de que las cosas suceden con los niños y las niñas es poniendo en palabras aquello que ellos no pueden decir. Por eso la escuela se encuentra en esta posición de privilegio, como dije antes, y que de alguna manera puede expresar aquello que no está evidenciado y manifestar inquietudes, traducir en palabras los miedos y las dificultades que transitan los niños, las niñas y los adolescentes dentro o fuera del ámbito familiar, pero que muchas veces afectan toda la situación que vive un menor en situación de riesgo. Además, es necesario desarrollar mecanismos de acompañamiento para las y los docentes que intervienen y crear equipos de asesoramiento permanentemente para las instituciones. Es necesario también acompañar, robustecer a las instituciones educativas, en especial apoyar a las escuelas, tanto de gestión privada como de gestión estatal, porque esto es lo que yo les decía antes, muchas veces se encuentran los agentes que hacen las denuncias en soledad.
Y el principal objetivo de abordar este tema, para mí, ¿sí? Desde este punto de vista, y que yo lo defiendo muchísimo, el tema de la protección de los derechos de los niños, es generar debates que sean conducentes para mejorar esta articulación entre los diferentes actores, contribuir a fortalecer el rol de la escuela dentro del sistema de protección integral de los derechos y de este modo a la efectivización concreta del cumplimiento de derechos de la infancia y la adolescencia, no solo en Argentina, a la cual hoy yo represento en este espacio, sino pensar la situación de vulneración de derechos en toda Latinoamérica que sufren los niños y los adolescentes. Teniendo una especial, diríamos, mirada sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que hoy nos exhorta a todos, a toda la humanidad, de una manera directa o indirecta, y que tratar estos temas sensibles, que son de corte social, familiar muchas veces, la gran mayoría familiar, y donde la escuela, como agente de cambio, tiene que intervenir con una perspectiva interdisciplinaria, sabiendo trabajar de manera interdisciplinaria, y que no queden en simples palabras, sino que se traduzcan específicamente en acciones concretas que vayan en beneficio de niñas, niños y adolescentes. Creo que estoy en tiempo. No sé, Vicky. Sí, 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 perfecto. Sí, ya estábamos en tiempo, te iba a avisar que quedaba un minuto, Sí, pero yo más o menos estaba calculando, creo que ya estaba bárbaro. en tiempo. Bueno, te agradecemos mucho, María Alejandra, por tu intervención. La verdad que nos dejas un tema que es de interés para todos los países de Iberoamérica, y te agradecemos muchísimo tu intervención. Bien, No, ahora gracias a ustedes. eh, voy a aprovechar para agradecer a a todas las personas que se han unido a la reunión e invitarlas a formular sus preguntas, sus inquietudes a los ponentes por el chat, ya que serán leídas al final de todo el evento. Vamos a formular hasta 5 preguntas que aparezcan en el chat. Bien, ahora voy a dar paso a la intervención de Gabriela Cabrera García, de México. Ella va a presentar los procesos educativos y desarrollo de habilidades por medio de la filosofía para niños. Ahora les voy a leer una breve semblanza de Gabriela. Ella es socióloga, licenciada en educación básica, máster en ciencias de la educación, diplomado en filosofía para niños, diplomado en detección de las inteligencias múltiples, ha realizado un curso de tanatología pediátrica, actualmente estudia las maestrías en psicoterapia infantil, enfoque humanista y educación humanista y neurociencia. Desde el 2003 trabaja con adolescentes y niños en procesos educativos y desarrollo de habilidades por medio de la filosofía para niños. Gabriela, te agradecemos mucho tu participación y te escuchamos con mucha atención con este tema de la filosofía que realmente nos despierta mucha inquietud y estamos atentos a escuchar tu intervención. Muchas gracias. Yo agradezco a todos ustedes por abrir este espacio y sobre todo por recordarnos lo importante que es ser niñas en este marco del 11 de octubre, ¿no? Aquí estoy cuando era una pequeña y yo creo que desde ahí es de donde parto, porque mi perspectiva respecto a la formación de habilidades no sería la misma si no me hubiera tocado nacer en un seno predominantemente por mujeres, ¿no? Mi madre, mis 5 hermanas, mis tías, mi abuela paterna, la historia de mi abuela materna. Y creo que hablar para las niñas es recordar desde dónde parto, desde dónde se creó este pensamiento. Pues para mí, esta es
una tarde mágica, porque es empezar a disertar desde dónde surgió el término. Para empezar, el término niña no tenía razón de ser. Los romanos toman el término niño como aquel que no habla, el que necesita un cuidado. En el vocabulario de Antonio Nebrija se incluye el término niño en 1495, pero es aquel que está atrás. ¿Y las niñas? Si nosotros recordamos el término infancia, infancia también tiene la misma vereda en su origen, ¿no? El que no habla, de latín. Y cuando tú hablas de una sociedad que no deja hablar a sus niños, pues entonces estamos hablando que esto no es nuevo, a pesar de que estamos en un siglo ya con muchos avances, sería interesante preguntarnos cómo es que vamos escuchando a las infancias, especialmente a las niñas. Como preámbulo, pues las niñas siempre han sido concebidas como la propiedad de los padres. No sé en diferentes países, pero aquí en México es la cuidadora, la cocinera, la futura madre de familia, y a pesar de que estamos ya muy lejanos del costumbrismo, resulta que no, que estas niñas todavía traen como el peso de un legado de trabajo que se confiere por su naturaleza femenina. De hecho, hasta los niños ahora que tienen ciertas inclinaciones hacia la construcción de lo femenino, son como los que van a ser cuidadores de sus padres. Eso llama demasiado la atención. Las niñas han sido también concebidas como esta propiedad del que va a unir su vida con ellas, se case, sea compañero, y es ella quien puede trabajar, pero dentro del hogar aún. Todavía estamos arraigados a esa forma. Cuando yo empiezo a trabajar con la filosofía para niños, es donde me doy cuenta que estas expresiones cotidianas siguen muy generalizadas, muy arraigadas, y pues se sigue dando a las niñas esta cuestión de los juguetes que las lleven a lo reproductivo, que las lleven a esta parte de jugar a la casita, de seguir cocinando, de seguir siendo fundamentalmente en el trabajo de lo cotidiano hacia adentro de las casas. Y esto ocurre mucho en provincia. En las provincias todavía está este patrón. En la escuela se motiva mucho a las niñas a esta cuestión del cuidado personal, de que siempre esté peinada, arreglada, bonita. Cuando se empieza a estudiar filosofía para niños, empiezas a construir otra perspectiva, porque es cuando tú le abres el panorama. Entonces, le pintas otros escenarios y empiezas a preguntarle cómo puede cuestionar lo que ella es. Cuando una niña cuestiona desde quién soy y todas las ideas que tiene, desde dónde se les heredó, cómo fue que llegó a mi vida el querer tener un hijo, el querer tener una pareja, empieza a replantearles la vida. Cuando una niña empieza a darse cuenta que tiene muchas posibilidades, comienza a picar piedra y a romper el paradigma. Eso es algo mágico. Y creo que es uno de los puntos fundamentales para que empiece a concebirse desde diferentes perspectivas. Y cuando ya te abren que no nada más puedes ser maestra, que no solamente puedes ser educadora, porque aquí las educadoras se dedican a cuidar pequeñitos del preescolar. Entonces, cuando ella se da cuenta que dice, bueno, cuestiono la naturaleza, cuestiono lo que me rodea, me gustaría ser ingeniero, me gustaría ser la ingeniera en, y le corrigen, no, tienes que ser ingeniero. Y entonces, como que otra vez ella tiene que empezar a lidiar con esta parte de irse hacia lo masculino.
cuando tiene derecho a que le llamen la ingeniera, ¿no? O la doctora, la filósofa. Muchas de las niñas que me ha tocado ser su maestra, ahora que nos vemos a lo largo de la vida y que se van en este llamado, van rompiendo con ciertas normas que en la casa estaban. Entonces, muchas de ellas ya se han atrevido a decir, quiero estudiar fuera y consigo una beca. O sea, ya no necesito nada más que me pagues porque soy autosuficiente y puedo gestionar los medios para poder luchar por mis sueños. Y creo que tenemos que hablar desde esa congruencia de creer en sus sueños desde que son pequeños. Desde que las niñas te dicen quiero ser, hay que ponerles mucha atención. Y en el aula tenemos una facilidad maravillosa porque desde que empiezan a transcribir del pensamiento al papel sus ideas, empiezan a formar otra realidad. No sé si me pueden ayudar a pasar la primera diapositiva, por favor. No sé si a las niñas se les tenga que decir con pasos, ¿no? Bueno, primero, convence, después haz que te hagas una ruta, no sé, es esta parte que está aquí, no sé si realmente haya fórmulas, no sé si realmente podamos llevar un checklist, pero sí sé que desde nuestra congruencia como mujeres libres podemos dar a estas nuevas generaciones de pequeñas un mundo de posibilidades. Dentro de la filosofía para niños se experimentan diferentes emociones, pero sobre todo diferentes ideas. Una de las habilidades con las que se empieza a trabajar es con las ideas, reconocer las ideas subyacentes. ¿Desde dónde surge todo lo que pienso y todo lo que creo? Y cuando cuestiono cómo me educaron, qué me dijeron, cómo me construyeron, empiezo a darme cuenta que no todo lo que me dijeron está dentro de mi rango de convencimiento. Claro que yo ahí voy a ver que no por el hecho de hacer la carrera que en casa siguieron, por ejemplo, no porque todos sean docentes, yo voy a ser feliz si soy docente. No porque todos hayan sido abogados, quiera decir que voy a ser abogada y voy a ser la mejor. Se da un momento especial cuando empiezan a decir, bueno, aprendí en casa que estudiar una carrera es bueno. Sin embargo, no quiero seguir por lealtad familiar el ser doctora. Entonces quiero tocar un instrumento musical y me voy a ir al conservatorio. Y cuando logras ver a tu niña como violinista, dices, cuestionó lo que ella tenía de frente y logró abrir la brecha. Muchas veces como sociedad cuestionamos porque creo que hemos faltado a la sororidad y llamo especialmente a la sororidad porque quienes hemos a veces tenido las dudas de cerca es nuestro círculo femenino, amigas, mamá, las mismas maestras que te cuestionan, ¿en verdad lo vas a lograr? ¿En verdad lo vas a hacer? Y pueden suceder dos cosas. Ahí te reafirman para seguir adelante o en ese peso social te puedes quedar y decir, ¿sabes qué? Sí tienes razón, mejor sigo por el camino que ya anduvieron. La brecha que ya está trazada es la que sigo. Y es muy, muy importante que nosotros no dejemos de vista la construcción de silogismos. Pareciera como muy, muy duro para los niños, pero si tú lo empiezas a enseñar, si todos los juguetes son canicas,
se sigue que todas las canicas son juguetes y empiezas a jugar con ellos, ellos empiezan a ver cuándo pueden generalizar y cuándo no. Cuándo aplican un todos, cuándo aplican un algún, cuándo aplican un yo. Desde el mismo juego de palabras. Porque cuando tú te formas como un facilitador de filosofía para niños, no les vas a dictar una cátedra. Lo primero con lo que vas a trabajar es con su pensamiento. Y tú escuchas que muchos de los compañeros cambian la perspectiva de sus compañeras al escuchar su mundo de ideas. Eso creo que ha sido una de las riquezas más grandes. Cómo nosotros tenemos a la mano dedicarle un espacio. En las escuelas que llevan filosofía para niños dedican una sesión cada semana de 50 minutos. Y esos 50 minutos son altamente productivos, porque explorar el pensamiento en un momento de cambio, experimentar este pensamiento en una pausa de la humanidad, creo que nos está llevando a replantearnos en primer orden quiénes somos. Y los niños son muy sensibles, las niñas mucho más. Hoy día, el alejarnos de estos momentos de reflexión nos lleva a cuestionarnos si realmente estamos educando por el camino correcto. A mí me llama mucho la atención que somos los docentes quienes estamos perdiendo oportunidades importantes, muy importantes, para poder conocer y explorar el pensamiento y sobre todo el ir rompiendo estas pautas de que las niñas son débiles, de que no son lo suficientemente fuertes para enfrentar lo que son los retos de a dónde está mi lugar en la vida. El responder ese llamado a su vocación se me hace fundamental. Es verdaderamente triste que en diferentes momentos no hay un eco al proyecto de las chicas. Y prueba de ello ha sido Julieta Fierro, quien ha abierto brecha, esta investigadora en nuestro país, doctora de la UNAM, que ha trabajado porque las mujeres vayan al extranjero como científicas. El que las mujeres no solamente sean este ser que da vida y que da esa luz al pensamiento contemporáneo, porque si nosotros nos damos cuenta, tenemos esa sensibilidad y equilibramos el mundo. A mí algo que me ha llamado poderosamente la atención de mis 5 hermanas, una de ellas nos decía: creo que las primeras maestras de vida fueron ustedes. Y para mí hoy es un orgullo verdaderamente estar entre compañeras de América viendo cómo celebrar a estas niñas, cómo hacer su voz y cómo replantear este siglo XXI. Yo cerraba con esa frase, ¿no? Como sociólogas, pues debemos cuidar a los niños, como psicólogas más, en esta voz no solamente de la prevención, sino de compartir la vida con ellas, saber qué piensan, educar, dar respeto, pero sobre todo recordar que ninguna persona puede sobrevivir sin los cuidados de otra. No solamente en la construcción de una niña, estamos hablando también de un niño, de una infancia, de las infancias, porque son diferentes. Nuestros contextos culturales y sociales nos enseñan la diversidad y este mosaico maravilloso que somos. Y yo deseo que la niña interior de cada una hoy esté de fiesta, que la niña que viene generación tras generación haciendo voz desde la abuela, la bisabuela, nuestras madres, hoy se sienta honrada y recordemos
con amor lo que nos dieron, porque no tuvieron voz en muchos momentos históricos. Nuestra infancia hoy necesita filosofar y necesita también que los adultos callemos para escuchar qué piensan. Un abrazo fraterno y de sororidad para todos y para todas. Muchas gracias, Gabriela, por tu ponencia y bueno, por resaltar la importancia de la filosofía para los niños y niñas. La verdad que es muy importante tu aporte. Te agradecemos muchísimo desde la AIS y bueno, da para reflexionar muchísimo. Los invitamos a los que están conectados y a las personas que están conectadas que hagan sus preguntas por el chat o sus reflexiones. Voy a presentar ahora a Milena Álvarez Ávila, ella es de Colombia. Nos va a presentar la función social de las emociones en los niños y niñas para la construcción de paz. Ella es licenciada en Sociología, profesional y líder social en temáticas de construcción de paz en niños, niñas y jóvenes. Por problemas de conexión, en este momento Milena no nos va a poder realizar la presentación, pero la va a presentar en nuestra entrega de mirada sociológica de la AIS. Así que en este momento damos paso a Nairobis Correa Sánchez, ella es de Cuba, nos va a presentar un tema muy interesante, el derecho al juego y su papel en la construcción social de la infancia. Les voy a dar una breve semblanza de Nairobis. Ella es funcionaria municipal Santiago de Cuba, es licenciada en Sociología, doctoranda en Ciencias Sociológicas, ha realizado publicaciones acerca de la mujer y la salud, el análisis sociocultural desde la sociología, patrones de comportamiento en salud sexual y reproductiva a través del cambio cultural. Análisis desde la valoración femenina de la salud, aproximación a una propuesta de educación en valores en niños de la educación primaria a partir de la utilización de la obra de José Martí. Ha participado de muchos eventos como talleres de jóvenes investigadores en estudios de población, ciclos de conferencia acerca de sanando tu ser desde la resiliencia, foro del campo estratégico de acción en modelos y políticas educativas, aciertos y retos de la educación en la contingencia por COVID-19, vaya tema, intercambio internacional pedagógico, ISMA 2021, una mirada educativa para el desarrollo sostenible y tercer encuentro de resiliencia internacional. Sus líneas de investigación son la sociología de la infancia, la construcción social, el ocio, la participación, la vulnerabilidad y la resiliencia. Le damos entonces la bienvenida a Nairobis. Ella nos va a presentar su ponencia y si tú quieres, Nairobis, realizo la presentación de PowerPoint. Muchas gracias por tu participación. Buenas para todos. Les agradezco enormemente la oportunidad de compartir con ustedes y me he emocionado mucho con mis compañeras las exposiciones anteriores porque realmente tocan temas que como niñas que fuimos en algún momento, mujeres que somos ahora, nos afecta directamente. Les voy a agradecer que me compartan la presentación, por favor. Comenzar diciendo que justamente cuando hablamos del progreso actual y futuro de la sociedad, un tema que no puede faltar es justamente la protección a la infancia. Preservar la infancia es uno de los principales objetivos. Pero sin embargo, cuando se habla de anteponer la niñez a los diferentes factores que las afectan, generalmente se habla de la protección y de la seguridad en líneas que son vitales para ella. Y se deja un poco de lado el tema que me trae aquí con ustedes, que es justamente el juego y la importancia que tiene este en la conformación de la infancia dentro de la sociedad.
Hay que tener en cuenta que los adultos son los que inevitablemente, por la dependencia que tienen justamente los niños de ellos, se han monopolizado el poder de definir qué es y qué no es la infancia y cómo manejar la infancia en la sociedad. Por tanto, inicialmente, por favor, la primera diapositiva, voy a comenzar definiendo desde el punto de vista estrictamente sociológico las diferencias de lo que es el niño, los niños y la infancia. Segunda diapositiva, por favor. Sí, sí, yo voy pasando a medida que tú me dices. Perfecto. Sí, la segunda. La segunda, por favor. Bueno, yo continúo. A ver, hablar de infancia es diferente de hablar de exacto, del niño o de la niña. Cuando hablamos de un niño, estamos hablando de un ser individual que se define por su naturaleza tanto física como psíquica. Es un ser humano que está definido dentro de la etapa que normalmente se llama niñez. Sin embargo, cuando ya hablamos de los niños, es un grupo de seres humanos que comparten ciertas características, en este caso la edad, o componentes de un grupo social específico. A partir de ahí empiezan a ser objeto del estudio sociológico como tal. Sin embargo, cuando hablamos de infancia, estamos expresando la condición común al conjunto de individuos que están por debajo de una edad determinada y esta está construida socialmente. ¿Qué significa esto? Que está definida por el conjunto de normas, de reglas, de conductas que están socialmente atribuidas al hecho de ser niña o niño en un periodo determinado y en una sociedad específica. Por tanto, es una abstracción que engloba a todos los individuos que están debajo de su manto. Es lo que normalmente llamamos el espacio social de la infancia. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Esto nos permite hablar entonces de varias infancias que están, como ya decía, definidas por el tiempo histórico en el que se encuentran y la sociedad que define cuáles son las normas, las reglas, las limitaciones, las prohibiciones, las permisibilidades de esos niños en ese momento histórico. Como podemos ver en las imágenes, pone diferentes infancias porque depende, como decía, del lugar en que estén ubicadas estas infancias. Sin embargo, independientemente de cómo cada persona defina o cada sociedad defina qué es la infancia, hay un factor común y es que es imposible prácticamente definir la infancia sin atribuirle el hecho del juego. El juego es algo que inmediatamente que a alguien tú le preguntas qué es un niño, qué es la infancia, lo primero que te mencionan es el juego. La UNICEF define el juego como una forma de socialización, de transmisión y recreación de la cultura. Sin embargo, coloquialmente, es la primera actividad o la primera principal actividad con la que nos comunicamos con los demás, observamos y exploramos la realidad que nos rodea. Lo primero que se asocia al juego es la diversión. Sin embargo, trasciende mucho más que esto. El juego es considerado un reflejo de la cultura y de la sociedad donde surge, de sus condicionamientos, de las posibilidades que brinda, de la trayectoria social y educativa de quienes juegan. Es una historia que se conjuga en el acto de jugar y de compartir con estos objetos y personas. Y en la que se juega está fuertemente condicionado por la pertenencia social y por la experiencia propia de vida. ¿Cómo trabaja esto con los niños? Los niños juegan a lo que ven, según lo que experimentan, y lo resignifican a partir de las propias experiencias que tienen. Por eso se parte de que el juego es una elaboración del mundo, es una formación cultural. Los niños de por sí no nacen miembros de una sociedad, son inducidos a participar de ella a través de la internalización de normas. El juego precisamente le permite interiorizar esas normas a través de las coordinaciones de acciones y la confrontación de intereses con otras personas de su edad, mayores o menores, que le permita diferenciarse justamente como niños, como adolescentes, como adultos y asumir los roles o analizar los roles que cada uno de estos roles representa. Así se revela para ellos el mundo adulto al atravesar por estos roles, como les decía, y las diferentes cualidades de los mismos. Exploran el mundo, lo interpretan, inventan, crean, se descubren a sí mismos, cuestionan determinadas actividades, que es una de las cosas por las cuales al dejarle el juego libre al niño, se le permite crear todo un mundo de fantasía que tiene su base en la realidad, y algunos adultos tienden a controlar la forma en que juega o se asustan con determinados juegos cuando ellos simplemente están deconstruyendo la realidad que les rodea. Sin embargo, próxima diapositiva, a pesar de los beneficios mencionados,
se está produciendo una progresiva pérdida de los juegos y los tiempos libres de los niños en esta sociedad moderna. Siguiente diapositiva. Pon la 5. La 5, por favor. Ahí se ve. Los niños de hoy, la 5, la 5. Sí, yo la veo en la pantalla, no sé tú si la ves. Ah, no, yo no la veo. Dice Disculpa, infancia continúo. y derechos al juego. Sí, todas tienen el título, lo que cambia es lo de abajo. Dice agenda ¿Cuál es adulta, la actividades escolares. Ah, esa misma, sí, yo no la veo, disculpa, en mi pantalla no sale. Bueno, continúo. No sale, Decía, intento. exactamente, ahora sí. Ya, muchas gracias. Decía que a pesar de todos los beneficios, se han perdido tiempos y espacios de juego para los niños, principalmente en lo que es al aire libre. Los padres, por diferentes situaciones, prefieren en estos momentos, al avance de la tecnología, que los niños jueguen en pantallas digitales, que se mantengan dentro de las casas. Foto de una niña atormentada prácticamente por la cantidad de situaciones básicamente adultas que caen sobre sus hombros y que le impide desarrollar una infancia como ella quisiera tener. Entre ellos le planteo, por ejemplo, el adultocentrismo, que es la capacidad de poner por encima las ideas adultas, por encima de los niños, que justamente por lo que varios definen que el juego es algo pueril, que es algo poco necesario. Está también las agendas escolares y las agendas extracurriculares, que muchas veces llenan de mucho tiempo y de actividades a los niños y no les permiten el juego libre y espontáneo. La agenda adulta, como lo decía, que incluye los horarios de trabajo, que realmente en estos tiempos son vertiginosos y los niños se ven afectados por ellos. La misma situación actual que tenemos con el COVID-19, que han tenido un largo periodo de encierro los niños en sus casas, muchos de ellos en situaciones que no son realmente las más favorables para que lleven a cabo este encierro, aunque quizás no sea lo más visto. Hay niños que están en situaciones de violencia interna, de abandono, no quizá no tanto físico, pero sí psicológico, y que les afecta la forma de jugar y desarrollar su infancia. También están las desigualdades de género, entre otros factores que afectan a los niños y que no le están permitiendo desarrollar el juego como ellos quisieran. Seguimos. Esto realmente que analizamos nos está planteando la necesidad de recuperar, pero eso es ya, y más ahora con el reinicio de las clases escolares que comienza en Cuba aquí a partir del 1 de noviembre, por ejemplo, de recuperar el tiempo perdido. Y no solamente el tiempo perdido de los niños con respecto a las tareas y materias escolares, ni a las actividades extracurriculares que los padres les ponen para su superación y demás, sino también permitirles a los niños recuperar el tiempo de juego, recuperar el tiempo de interactuar con otros niños como ellos, de crear habilidades sociales que más adelante, o en este momento de la actualidad y más adelante también, les servirán para su desarrollo personal. El problema principal es que el juego es considerado el lujo de los derechos del niño, a pesar, próxima diapositiva, de que está bien planteado en el artículo 31 de la Convención de Derechos del Niño, en la cual se plantea que los Estados partes reconocen el derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar en las actividades libremente en la vida cultural y en las artes. Realmente pudiera parecer que el juego es algo, como decía, pueril o poco necesario, cuando hay tantas carencias en diferentes países en los cuales niños tienen carencias de salud, de escolarización, de vivienda, de alimentos, donde hay guerra, donde hay violencia. Sin embargo, el juego Nairobi, surge de hemos forma perdido natural y es la precisamente conexión. en estas situaciones Tal de vez apaga tu vulnerabilidad cámara a ver cuando si. la Convención de Derechos del Niño se habla de 3 P fundamentales: la protección, la participación y la provisión. No solamente, como decía, disculpa. ¿Me escucha? Ahí. No, te iba a Justo ahí. decir si podías apagar la cámara. ¿Me escucha? Se cortó un poco tu voz en un momento. Ya, perfecto. Capaz que si apagas la cámara se escucha mejor. A ver, ahí, vamos a probar así. Sí, ahora se escucha mejor.
Perfecto. Continúo entonces. Perfecto. Cuando hablamos de la protección, normalmente se habla de supervivencia, de crear condiciones para la supervivencia y la calidad de la supervivencia del niño. Sin embargo, esto no es solo cuestión de mantener la vida, sino también que la supervivencia se refiere a que el organismo se posicione favorablemente en el entorno correspondiendo a sus demandas. Esto también incluye el placer, el disfrute, los vínculos afectivos, el aprendizaje y la creatividad. Y el juego justamente nos facilita, nos provee al niño de todas estas características que deseamos. En cuanto a la participación, próxima diapositiva, el juego es justamente el escenario donde comienza la participación infantil. Durante el juego se puede escuchar las voces reales de los niños con naturalidad, se conocen sus experiencias, sus intereses individuales y colectivos y la relación que hay entre ellos. El juego en este sentido está entretejido con la vida diaria, con la calidad de los entornos que influyen en la habilidad para encontrar el tiempo y el espacio para jugar. Esto realmente se ve afectado por factores sociales, culturales, económicos y políticos como la edad, el contexto familiar, el género, etc. En cuanto al género, y en honor al Día de la Niña que estamos celebrando, justamente las niñas tienen menos espacios y tiempo para jugar que los niños. En primera, porque los padres o los cuidadores se sienten muchas veces atemorizados con el entorno y por su protección les impiden moverse muy lejos de la casa. Y mientras los niños tienen más movilidad, pueden jugar a juegos más diversos y en lugares más alejados de la vivienda. También las niñas están más abocadas a las labores domésticas que los niños, lo cual obviamente les roba tiempo propio para desarrollar estos juegos. Y algo que sucede mucho y que mencionaba una de mis compañeras es justamente que se refuerzan mucho los juegos con características específicas de género, o sea, los juegos de niña para niña y los juegos de niños para niños. Cuando los juegos de niños justamente valoran más la independencia, la competitividad, la capacidad de hacer, y los juegos de niña entonces buscan que sean juegos más tranquilos, que desarrollen menos habilidades físicas, cuando todo eso afecta justamente a la niña en su capacidad actual y futura. En cuanto a la provisión, que normalmente se trabaja, próxima diapositiva, la siguiente, en proveerle al niño de alimentos, medicamentos, salud y demás. En el cuanto al juego, muchos lo relacionan con proveer instalaciones para jugar. Sin embargo, no basta con esto. Requiere asegurar que el entorno social y físico pueda sustentar la capacidad de los niños a jugar. Porque un niño que tiene, al que se le han violado los derechos de supervivencia, de desarrollo y de bienestar, ve disminuida su capacidad, su deseo de jugar. Y al revés también, un niño que juega ve también aumentado su capacidad de supervivencia, desarrollo y bienestar. Es una relación recíproca. Justamente el juego puede ayudar a mitigar los efectos del estrés que las violaciones ocasionan, o en el caso del COVID-19 en el que nos encontramos, ayuda al niño a mitigar el estrés del aislamiento y de la falta de interacción social. En resumen, niños y niñas tienen derecho al juego espontáneo, gratuito, creativo y socializador, con una dieta lúdica equilibrada que les permita desarrollar empatía, colaboración. Por tanto, los adultos, próxima diapositiva, debemos garantizarle tiempo para el juego, no sobrecargarlo de actividades, espacios para que puedan jugar, compañeros de juego, que es fundamental, y materiales para que puedan desarrollarlo. Sin embargo, no es cualquier tipo de juego el que debemos promover. Debemos buscar juegos que fomenten cooperación, valores humanos e igualdad en la participación. Juegos que desarrollen creatividad e imaginación y sentimientos de afecto sin ninguna diferenciación de género. Juegos que no reproduzcan estereotipos sexistas ni fomenten conductas violentas. Y para terminar, tenía una frase en la última diapositiva, que es que urge devolver a las niñas y los niños su infancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nairobi, por tu presentación. La verdad que es muy importante el juego en la actividad diaria de los niños y sobre todo en estos momentos en donde la tecnología ocupa un lugar tan importante en la vida de los niños y niñas, cómo recuperar esos espacios de juego que nuestros papás, nuestros abuelos tenían, y en ambientes y entornos donde haya cooperación, donde haya
igualdad de condiciones para el juego, y todos estos aspectos que ha señalado han sido muy importantes. Bien, en principio, por el momento hemos terminado las 3 exposiciones. Los invitamos y las invitamos a todos los participantes a realizar las preguntas a los ponentes. Pueden levantar las manos. Bueno, aquí está llegando una pregunta de Elsa de Jesús Hernández. La voy a leer. Buenas tardes. ¿Cómo se construye socialmente la infancia y la niñez en el mundo digital? Gracias, saludos desde México. No sé si quién quiere responder a esta pregunta, y Alejandra también levantó la mano, no sé si es para formular una pregunta a alguna de tus compañeras o hacer alguna reflexión. No, yo lo que quería, después de haber escuchado a las colegas, y las dos coinciden en una cuestión del juego, en las escuelas, y esto va de la mano, desde el nivel inicial, que son los más pequeños, y donde a lo mejor hasta en los maternales que tienen los niños desde bebé, toda la parte lúdica, como el dibujo, son los espacios donde los chicos expresan situaciones que a lo mejor están atravesando por abuso o maltrato. Entonces, las personas cuidadores o docentes o los mismos padres a veces tienen que tener estos conocimientos sobre qué tipo de juegos o cómo los juegan, o de qué manera dibujan o qué colores utilizan para poder detectar tempranamente situaciones de abuso o maltrato. Por eso lo quería decir, porque se relacionaba estrictamente con lo que decían las chicas. Con una pregunta, con una ponencia con la otra. Muy bien. Sí. Muchas gracias, Alejandra. Bien, Gabriela levantó la mano y después Nairobis. Gabriela, no sé si tú gustas responder a la pregunta de Elsa o querías hacer algún otro aporte. Yo creo que ahorita estamos en una reconstrucción de la niñez, porque volvimos a esta parte de lo que decía Nairobis, del adultocentrismo. Entonces, este silencio, tengo el control de la reunión y entonces haces algo que no me gusta. No es mi caso, gracias a Dios, pero te saco. Entonces, los entornos virtuales nos llevan precisamente a esto, a replantear cómo estamos tratando a los niños, cómo ellos se están construyendo. Tenemos que acercarnos mucho a ellos y preguntarles cómo se han sentido, qué han experimentado, cómo ha sido pasar de un entorno tan cálido que era esta socialización del aula a una parte que no es cara a cara y que me despersonaliza. Es muy interesante, creo que ya lo apunté, me gustaría que también lo reflexionáramos, cómo se ha reconstruido este concepto, pero desde ellos, porque es muy común que nosotros como adultos tomemos la batuta y decir somos expertos, pero sería interesante empezar a preguntarles cómo lo están viviendo, porque ya llega un punto en el que los mismos niños, cuando llegan al aula, los que ya estamos recibiendo niños físicamente, te platican lo duro que es estar en una pantalla donde a veces no te contestan ni tus preguntas, ni una duda, donde no hay juego. Entonces, me gusta y creo que nos da para una mesa. Muchas gracias, Gabriela, por contestar la pregunta de Elsa. Y bueno, ahora voy a darle la palabra a Nairobis, que había levantado la mano. Nairobis, tienes la palabra. No sé si estás allí. A ver, sí, para tener un poco los dos temas. En el caso de Alejandra, que explicaba lo de los juegos, justamente una de las cosas que sucede es que se prioriza mucho el juego en la primera infancia. Y según el niño va creciendo, sobre todo por lo menos pasa en las escuelas cubanas,
En el periodo de receso, que es un periodo en el que el niño tiene derecho al juego libre, tiene derecho a la libre expresión, a conversar, a jugar, muchas veces se toma ese periodo de receso como baraja de cambio según el comportamiento en el aula. Si no te portas bien, no vas al receso. Cuando el receso es un derecho del niño, pero además necesario porque después redunda a un peor comportamiento cuando se reincorpora a la clase, porque no gastó la energía, no liberó lo que deseaba liberar en el receso. También ocurre que los juegos a partir de una determinada edad dejan de ser espontáneos, sino que son dirigidos por los adultos. Y una de las cosas justamente que el niño requiere es que le permitan dirigir sus propios juegos, acorde a sus experiencias y a sus necesidades. O sea, debemos dejar un poco de lado el adultocentrismo de imponerle al niño lo que debe hacer o cómo debe pensar y permitirle interpretar este mundo en el que estamos, que no se parece en nada al mundo en el que crecimos nosotros y en el que crecieron nuestros abuelos. Es un mundo nuevo que ni nosotros mismos sabemos bien cómo va a ser. Los niños tienen que ir descubriendo sobre la marcha cómo van a vivir y qué adultos desean ser en el momento que lleguen. Eso por ese lado. En el caso de los entornos digitales, aquí en Cuba no los estamos usando mucho realmente. Tenemos lo que son las teleclases, las clases en pantalla. Pero sí muchos niños tienen acceso a las redes, a revisar el internet. Y desde mi punto de vista está cambiando un poco la configuración de lo que es los niños y la infancia, porque están teniendo acceso a una serie de informaciones sin mucho control a veces de los propios padres, accediendo a informaciones, imágenes, textos, videos que antes estaban prohibidos para los niños y que hasta cierto punto no está mal que los conozcan, pero sí siempre de la mano con un adulto que los pueda guiar en sus dudas, que los pueda orientar, que es el trabajo de nosotros. No es imponerle el criterio, es orientarlos en cuanto a las informaciones y demás cosas que puedan tener. Y eso a la larga pues, puede suponer, como dicen muchos sociólogos que he leído, en la pérdida de lo que es llamada la infancia. Los niños están accediendo al mundo adulto de una forma vertiginosa. Y la infancia esa inocente que conocíamos, que no está desapareciendo, se está yendo y tenemos que preservarla. Muy, muy interesante tus aportes, Nairobi. Muchas gracias. Y bueno, Alejandra también levantó la mano para realizar alguna reflexión. Bueno, responderle un poco a Elsa de Jesús desde el punto de vista pedagógico, los modelos de construcción social respecto de la infancia y la niñez, con este viraje que ha hecho el mundo completo a través de la pandemia, ¿no? Nos ha puesto en un lugar de plena reflexión a todos, tanto seamos docentes como no docentes, pero todos nos volcamos a este tipo de manejo virtual donde estamos encuadraditos. Este estar encuadraditos, el niño no está con un otro al lado, en el aula, como estamos siempre acostumbrados a estar el docente con niños o el docente con adultos, según sea el nivel. Entonces, esta interacción que se genera en la presencialidad no se genera en la virtualidad o en la distancia. Y hay toda una cuestión subjetiva que se va trastocando de manera tal que el niño tiene que reconstituir ese orden mental que tenía de lo que es la figura escuela, que durante 1 año y medio, casi 2, estamos volviendo en Argentina a las aulas, ahora estamos volviendo, el niño le costó un montón el retorno. Y en adultos, porque yo estoy en nivel superior, también nos costó bastante retomar el ritmo de la presencialidad. Y esta cuestión del mundo digital es muy bueno, pero tiene sus pros y tiene sus contras, donde vamos a tener que convivir con esto, porque esto vino para quedarse, se aceleró, esto ya venía en otros espacios, se aceleró un montón respecto de la contingencia en esta coyuntura de pandemia. El niño también, por ejemplo, acá en Argentina, lo que se visibilizó y quedó sobre la mesa
mayor grado de discriminación y exclusión social, porque no todos tenían acceso, como en Cuba, y conectividad. Entonces, los que pudieron acceder, pudieron cumplimentar con los saberes necesarios. Y los que no pudieron acceder por pobreza, por falta de wifi o lo que fuese, y bueno, mayor fue la brecha de discriminación y de exclusión social respecto de este tema puntual de la de lo digital, el mundo digital. Muchas gracias, Alejandra. Muy interesante tus reflexiones. Y bueno, si los participantes no tienen más preguntas, no hacemos más que cerrar el evento, agradecer por las excelentes disertaciones, agradecer a la Asociación Iberoamericana de Sociología, a su coordinadora académica, Salguí Cristá, a Ángel Patraca, el director, Raquel Araoz. Tenemos una pregunta que ha llegado antes de cerrar el evento. Por favor, si tú quieres hablar. Sí, licenciada Trinidad Espitia. Con mucho gusto. Nada, bueno, una pregunta no en sí, nada más agradecer la oportunidad de poder tener estos espacios, estos foros. La verdad es muy constructivo para nosotros las sociólogas, sobre todo para entender los puntos de vista o a lo mejor la educación o la manera que nos dan ese enfoque desde diferentes ámbitos, diferentes culturas, por así decirlo, diferentes países. Es muy enriquecedor, la verdad, me quedo con un gran sabor de boca. Me agrada mucho tener ese tipo de pláticas. Me llevo siempre algo nuevo, algo que estudiar y algo que investigar. Y me encantan todas las exposiciones, de verdad. Nos quedamos con ganas de una, ¿no? Pero yo creo que ha de ser enriquecedora igual que todas las demás. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias a ti. ¿Cómo es tu nombre y de qué país eres? Trinidad Espitia, soy de México, de Tijuana. Yo vivo en Tijuana, soy de México. Muchas gracias a ti. Y bueno, y como vemos, somos sociólogas de distintos países, pero los problemas son comunes. Creo que todos los temas que han tocado nos ha llegado al alma porque son temas que lo están experimentando las niñas, los niños, nos hace reflexionar sobre la manera en que criamos también a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, sobrinas y demás, ¿no? Así que les agradecemos muchísimo. Yo creo que este debate da para hacer una segunda edición en un futuro. Así que bueno, y gracias por las preguntas también que llegaron y a las ponentes por sus excelentes presentaciones. Bueno, cerramos de esta manera el debate, agradeciendo a la AIS por esta oportunidad de llegar a todos y todas, y les agradecemos enormemente su presencia del otro lado de la pantalla. Muchas gracias. Buenas noches.